fiel siempre, declaramos ahora, en el nombre de Jesús, sobre este lugar declaramos fidelidad de Dios, fidelidad de Dios. Nadie como Dios, incomparable, su presencia, su amor con nuestra vida. Cada día renueva su fidelidad, cada día renueva su misericordia, su salvación, y podemos ver, Señor, su mano siempre cerca de nuestra vida. No importa nuestra circunstancia, no importa nuestra condición, más allá de lo que hacemos o sentimos, tu presencia poderosa está sobre nuestra vida. Y queremos ahora glorificarte, que en esta casa y que en este lugar toda honra, toda alabanza, toda adoración sea solamente a tu nombre, que sea genuina de nuestro corazón lo que ahora estamos declarando. Levanta ahora adoración, ya no ores en voz baja, levanta adoración un poquito más. No te preocupes por lo que diga el que está al lado tuyo. Levanta adoración un poquito más. Aleluya, Señor. Si alguien quiere orar un poquito en lenguas, no hay ningún problema. No le va a molestar a nadie en este lugar. Y si por lengua viene una profecía, no hay problema. Va a haber alguien que interprete. Así que vos quédate tranquilo con eso y declará presencia de Dios en este lugar. Va a ser que sea tu presencia, tu presencia, nadie como tú, nadie como tú, Señor. Te exaltamos y te adoramos con todo lo que declaramos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro ser. Te adoramos, te exaltamos y te honramos. Recibe, Baeshea, recibe, papá, la adoración de tus hijos de acá. Recibe, papá, recibe la alabanza, recibe, Señor, olor fragante que llegue a tu trono, olor fragante que llegue a tu presencia y que te honre, que sea de agrado a tu corazón, Señor. Gracias, declaramos, confirmamos, establecemos, tu presencia está en este lugar, tu presencia se mueve a través de tu Espíritu Santo, tu presencia se mueve a través de tu palabra. Y tu palabra no solamente activa nuestra fe, nuestra esperanza, tu palabra también nos da conocimiento y revelación de tus buenos propósitos, nos recuerda tus promesas, nos recuerda lo que tú quieres hacer en nuestra vida, y por tu palabra nosotros cambiamos nuestra debilidad, cambiamos nuestra desesperanza, cambiamos, Señor, todo aquello que estorba en nuestro corazón, y por tu palabra se activa la fe, la esperanza, el poder, la gracia, la promesa. Y gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te declaramos, te honramos y te adoramos en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Amén. ¿Puedo darle gloria a Dios? ¿Puedo darle gloria a Dios? Bien, tener un aplauso también. Dios merece. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno el Señor. Como es tiempo de palabra, entonces buscamos en Hechos capítulo 4, verso 31. ¿Me van a estar acompañando con la palabra o para saber cómo manejo? Hechos 4, 31. ¿Tiene ahí? Bien. Dice entonces la palabra del Señor, que leemos con toda confianza, sabiendo que es Dios que está hablando. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hasta ahí el texto, pero no cierre la Biblia porque enseguida leemos un poquito más. Bien, la ciencia dice que hay algunas características o algunas cualidades que determinan que alguien no es una planta, que determinan que alguien no es un animal, no es una cosa, no es un edificio, sino que determinan que a través de esas cualidades se determina esta es una persona. Hay varias, pero las tres principales que se pueden considerar: una persona tiene razonamiento, tiene pensamiento, tiene designio. Una persona tiene emociones, sentimientos y desarrolla y expresa esas emociones. Una persona tiene decisión propia, tiene voluntad. Y estas tres características, lo que razona, piensa, lo que siente, sus emociones,
sus acciones, su voluntad, sus decisiones, es lo que desarrollan su personalidad. O desarrollan lo que después se define como es una persona. Bien, la Biblia habla de que el Espíritu Santo tiene estas cualidades y que el Espíritu Santo manifiesta estas cualidades. La Biblia en muchas referencias muestra de que el Espíritu Santo tiene voluntad, tiene decisión, toma decisión sobre cosas. La Biblia muestra especialmente que el Espíritu Santo tiene emociones similares a las nuestras. La Biblia también muestra de que el Espíritu Santo tiene razonamiento, tiene pensamiento propio. La Biblia muestra de que el Espíritu Santo está determinado como una persona. Y además de esa característica como persona, el Espíritu Santo también se le suma las cualidades de Dios y de ser también una de las personas de Dios. O si alguno la quiere enumerar en cuanto a manifestación, la tercera persona que se manifiesta en el tiempo humano. En el tiempo humano primero se manifiesta, si usted lee la Biblia, primero se manifiesta Dios Padre, después se manifiesta Jesús el Hijo y por último termina manifestándose el Espíritu Santo como las tres personas de la deidad, las tres personas que pertenecen a Dios. Pero principalmente la que ahora nos motiva es el Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo es Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Diga entonces usted también, el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Decir a que está al lado tuyo, vos lo tenés que saber. ¿Cómo se manifiesta la persona del Espíritu Santo? Miren, recién estábamos en Hechos 4:31 y en Hechos 4:31 dice, fueron llenos del Espíritu Santo, lo menciona literalmente a la persona del Espíritu Santo que llenó a ese grupo de creyentes. Ahora, muestra un poco después de eso en el capítulo 5 de Hechos, verso 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de su heredad? Saltamos al verso 9 y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Mire, la Biblia entonces aquí está hablando de que el Espíritu Santo se manifiesta como persona, una persona que reacciona, que siente, una persona que decide. No habla aquí de que es el Padre ni que es Jesús el que está tomando estas decisiones o estas acciones o estas emociones, sino que determina aquí la Biblia que es la persona del Espíritu Santo la que manifiesta, la que actúa, la que está activa dentro de la congregación y dentro de la iglesia. Y el texto literalmente dice, para que mintieses al Espíritu Santo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Ahora, dijimos que el Espíritu Santo no solamente es persona, sino que el Espíritu Santo es persona de Dios. Usted puede mentirle a cualquiera de las personas que están aquí cerca y muchas veces hasta mentimos a las personas o ocultamos a las personas que más amamos y que más queremos y decimos que apreciamos y que valoramos tanto a esa persona que está cerca nuestra y la llenamos de cosas ocultas y de mentiras y de engaños. Usted puede mentir a varias personas, pero a alguien que usted no puede mentirle nunca es a Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es santa. La naturaleza de Dios es justa. Es como la santidad, si usted la quiere imaginar, como la luz.
Entonces nunca va a haber oscuridad o tiniebla que tapen a esa luz. La única manera es que vayamos ahí a la llave, al interruptor, bajemos y entonces ahí se apagó. Pero no es que venga una cantidad de tiniebla y de oscuridad que pueda opacar eso. Al contrario, si alguna oscuridad quiere venir contra esa luz siempre va a vencer a la oscuridad. Esa luz siempre va a hacer que la oscuridad se disipe, desaparezca. Entonces esa luz representa un poco la santidad de Dios. Y cuando la santidad de Dios es amenazada por falsedad, hipocresía, mentira, engaño, entonces se afecta la persona de Dios y Dios no puede recibir ninguna clase de mentira. Por eso ahí leíamos en la Biblia, en ese primer versículo 3, ¿por qué pensaste que podías mentirle a Dios? Que podías mentirle a Dios a través de la persona del Espíritu Santo. No puedes mentir ni engañar. No es que en algún momento todo saldrá a la luz. Eso va a ser humanamente. O sea, en algún momento todo va a salir a la luz, significa que en algún momento todo lo que nosotros somos, hacemos, decimos y pensamos va a estar expuesto para que toda la humanidad lo conozca. Ese texto habla acerca de que se va a manifestar lo oculto de nuestro corazón y la gente lo va a conocer. Pero eso no significa que Dios no conozca lo más escondido de tu corazón, sino todo lo contrario. No solamente que Dios no lo conoce, sino que Dios no puede ni recibirlo ni aceptarlo, porque Dios es santo. El segundo texto del verso 9 dice, ¿por qué conviniste en tentar? Algunas versiones de la Biblia más moderna puede decir provocar, probar a Dios. Y entonces hay muestra de que realmente el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Bueno, lo podés probar, bueno, lo podés provocar. Vos no podés decir, quiero saber si realmente vos sos el Espíritu Santo. No solamente que en eso hay una cantidad de incredulidad, si vos querés de esa manera probar al Espíritu Santo, sino que también en esa incredulidad hay una amenaza contra tu propia vida. Dios sí puede probarnos a nosotros, pero yo no puedo probarlo a Dios. Dios sí puede analizar mi vida para ver lo que yo soy, pero yo no puedo estar analizando a Dios. Y entonces hay un error conceptual en eso de que puedo analizar a Dios, puedo probar a Dios. No te confundas, aquellos que conozcan un poco más de Biblia, que van a estar pensando enseguida en aquel caso del vellón. El vellón es un mechón de lana que en algún momento uno de los siervos puso ahí y que quiso probar a Dios. En realidad no quiso probar a Dios, lo que quiso es probar la palabra que Dios le estaba dando. Pero no estaba probando la persona de Dios. La persona de Dios no puede ser analizada. La persona de Dios no puede ser razonada. La persona de Dios no puede ser probada. La persona de Dios no puede ser puesta a prueba. La persona de Dios no puede ser tentada porque por eso es Dios. Y entonces nosotros tenemos que saber al Dios que estamos adorando. Tuvimos un lindo tiempo acá de alabar, de adorar, pero tenemos que saber cómo es la persona de Dios para que realmente todo lo que estamos haciendo, declarando, pensando, llegue a la persona de Dios. Y no que sea atentando contra nuestra vida, haciendo cosas que no corresponden nunca, nunca. Entonces, cuidado con esto de la naturaleza de Dios, que también está representada en la persona del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, que está dentro tuyo porque vos crees en Dios, levanta la mano todos los que creen en Jesús. Mantengan la mano arriba los que recibieron a Jesús en el corazón. Bien, todos ustedes que tienen la mano levantado, el Espíritu Santo está dentro tuyo. Baja la mano, porque lo dice la Biblia, no porque yo lo diga, ni lo sienta, ni porque quiera estar bien con vos, para nada.
La Biblia especifica eso, que si vos creíste en el Espíritu Santo, que si vos creíste en Jesús como Señor y Salvador, por tu fe en Jesús, el Espíritu Santo viene a tu vida y está dentro tuyo. Ahora, tener al Espíritu Santo dentro tuyo es un gran beneficio, tremendo, tremendo beneficio, pero es una gran responsabilidad. Ahora Dios ya no lo tenés que buscar en los templos, ahora Dios ya no lo tenés que buscar en determinado lugar, ahora Dios no lo tenés que buscar por determinadas acciones, ahora Dios a través del Espíritu está dentro tuyo, está con vos. Entonces donde vos vayas, el Espíritu Santo está. Lo que vos hablás, si lo hablás al Espíritu Santo. Lo que vos pensás, si lo pensás para el Espíritu Santo. Lo que vos decidís, lo decidís para el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no solamente que conoce todo lo que nosotros somos, pensamos, sentimos o hacemos, sino que el Espíritu Santo lo recibe. Y entonces acá viene esta definición de lo que estamos viendo en estos textos bíblicos. Cómo provocaste, mentiste, tentaste y pusiste a prueba a la persona del Espíritu Santo haciendo esto, decidiendo esto, razonando esto y pensando en esto. El texto habla acerca, y usted conoce el texto, y si no lo puede leer después, de que esas dos personas que actuaron con esta malicia o con esta maldad, consciente o inconsciente, aparentemente consciente porque era pueblo de Dios, era gente que conocía a Dios. Entonces, como era gente que conocía a Dios, entonces ahí era el nivel de lo malo que estaban haciendo. Aquel que no tiene conocimiento no se le imputa pecado, no se le determina pecado al que no tiene conocimiento. Pero aquel que tiene conocimiento se le reconoce pecador y se le reconoce condenado por ese pecado. El conocimiento te lleva a ese lugar, a esa posición. Y entonces aquí aparece una situación que para algunos que la conocen parece bastante grave, pero la cuestión es para esta palabra y esta experiencia está enseñando. El Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es la persona de Dios, el Espíritu Santo es justamente santo, justo, perfecto. El Espíritu Santo no es un sentir, siento al Espíritu. No te equivoques. La persona del Espíritu Santo es mucho más que eso. Siento que el Espíritu me habla, siento que... No es un sentimiento, no te confundas, porque esas palabras a veces confunden, como que el Espíritu Santo no deja de ser una persona santa y pasa a ser nada más que un sentir dentro de tu corazón. Pienso que el Espíritu Santo está de acuerdo con esto. No te confundas. No es que tenés que analizar o razonar al Espíritu Santo. Entonces la cuestión es el Espíritu Santo no es un sentimiento, el Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo no es un fuego, ay, me estoy quemando, debe ser el Espíritu. No es un fuego el Espíritu. Entonces cuidado con esas cosas de que a veces en ese vocabulario nosotros minimizamos o limitamos o quitamos un montón de las verdades de la Biblia, de las doctrinas, los fundamentos de la Biblia sobre la persona del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es persona, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo no puede ser probado, el Espíritu Santo no recibe ninguna mentira, ninguna cosa oculta, ninguna hipocresía, pero más que eso, como el Espíritu Santo no recibe él mentira, y acá hay un juicio por haberle mentido, como el Espíritu Santo no recibe cosas ocultas o escondidas, más que eso, el Espíritu Santo, una vez que está en tu corazón, y ya dijimos dónde está el Espíritu Santo, está dentro tuyo, está en tu vida, está en tu corazón. Una vez que el Espíritu Santo dentro tuyo, no solamente no recibe mentira, sino que el Espíritu Santo te transforma para que vos dejes de ser un mentiroso. No toques al que está al lado tuyo ahora, guarda. Vi algunas manos que estaban ahí deseosas de confirmar la palabra, ¿no? Siempre confirmando la palabra, ¿no? Pero el Espíritu Santo
transforma nuestro carácter y hace que vos dejes de ser mentiroso, dejes de ser falso, hipócrita, que ocultes cosas. La otra vez pensaba que varias veces ahí hemos charlado en el grupo de jóvenes, vi que acá están las chicas hablando del grupo de jóvenes, y generalmente el grupo de jóvenes y a veces el grupo de los adolescentes más grandecitos, siempre una de las primeras charlas que quieren saber es, si fuera del tiempo viejo yo diría con quién me casaré. No, ahora no piensan en eso, ahora piensan con quién puedo ponerme de novio, nunca piensan en casarse, siempre piensan nada más que en relacionarse, noviazgo. Y entonces siempre damos algunas cualidades de cuál es la cualidad que vos tenés que buscar. Y entonces decimos, la primera cualidad que vos tenés que buscar es que tenga la misma fe que vos. No puede tener diferente Dios, no puede tener diferente fe, no puede creer en algo en lo que vos creés, porque eso es fundamental. Bien, cuando estaba preparando esta palabra, ya me di cuenta que tengo que cambiar mi enseñanza con respecto a eso. Y entonces de ahora en adelante le voy a decir a los jóvenes esto. La primera y fundamental es que tiene que tener la misma fe y al mismo Dios que vos tenés. La segunda y fundamental, indispensable, antes de que te pongas en pareja con alguien, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Porque si no es una persona llena del Espíritu Santo, te va a mentir, te va a estafar, te va a traicionar, te va a ocultar cosas, te va a engañar. Y entonces vos vas a pensar, ¿cómo puede ser si creía en Dios? Sí, una cosa es creer en Dios y ser salvado por Dios, pero otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo y tener la transformación del carácter por la llenura del Espíritu Santo. Bien, por supuesto que ese consejo también es para adultos, ¿no? Para ya matrimonios. No ores para que cambie, orá para que sea lleno o llena del Espíritu Santo. No trates vos de cambiarlo. Si no está lleno del Espíritu Santo, siempre va a estar falsificando, mintiendo, estafando, engañando, no cumpliendo promesas. No vamos a decir traicionar, que es fuerte, pero peor que traicionarte. Entonces, la mejor característica que nosotros tenemos es ser llenos del Espíritu Santo. Y la mejor cualidad para nosotros y para la persona que más cerca de nosotros va a estar es que sea lleno del Espíritu Santo o llena del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va como luz, va a quitar toda tiniebla, toda oscuridad, toda cosa que se quiera esconder, toda cosa que se quiera tapar, toda cosa que quiera ponerse bajo la alfombra, toda cosa que no se quiera confesar. El Espíritu Santo no la acepta, no la permite, no la recibe y el Espíritu Santo te transforma para que todo eso salga de tu vida. Esta es una gran cualidad del Espíritu Santo sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Ahora, siguiendo un poco con la lectura consecuente, y vamos por el verso 9, capítulo 5, verso 9, vemos un poco más adelante para entender que el Espíritu Santo, una vez que llena a una persona, se manifiesta a través de esa persona. Recién yo les dije, el Espíritu Santo te llena y se manifiesta cambiando tu carácter, haciendo de que las mentiras, hipocresía, falsedad, todas esas cositas salgan y desaparezcan. No solamente eso, sino que cuando el Espíritu Santo te llena, también el Espíritu Santo se empieza a manifestar a través tuyo. Entonces dice en el verso 11, bueno, un rato va a aparecer, Hechos 5:11, y vino gran temor. Acuérdense que estamos hablando la consecuencia de lo que vimos antes, ¿no? La mentira, el tentar al Espíritu Santo, consecuencia de todo eso. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Verso 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No pierda estos 3 puntos que hemos dicho.
Arrancamos ahí en el capítulo 4:31, donde decía que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Primer consecuencia, el Espíritu Santo estaba como persona activa dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro del pueblo, cuando algunos quisieron mentirle o provocarle o pasar por alto a la persona del Espíritu Santo, tuvieron sus consecuencias. Y después de esto vino temor sobre todos, aún los que estaban fuera, los que no pertenecían a la congregación. Pero más que eso, el Espíritu Santo que antes había llenado a esos apóstoles y a esos creyentes, a esos discípulos, ahora el Espíritu Santo se estaba manifestando a través de ellos. Y entonces dice ahí en el verso 12 que por la mano de ellos, eso significa por la imposición de mano, eso significa cuando oraban poniendo la mano en el hombro o en la cabeza o donde estaba la enfermedad, por la mano de ellos, entonces había grandes milagros, por la mano de ellos había grandes maravillas, y tanto era la manifestación del Espíritu Santo por las personas que estaban llenas, que de pronto veían que Pedro estaba viniendo por la calle. Y entonces imagínese que Pedro está dando la vuelta ahí en la esquina y está viniendo. Cuando Pedro está dando la vuelta, todos los vecinos empiezan a decir: muchachos, ahí viene Pedro, está dando vuelta a la esquina. Y se corre la voz por esta cuadra, y se corre la voz por la cuadra de enfrente. Y entonces, ¿qué hacía la gente? Cuando se enteraba que venían ahí el discípulo caminando, sacaban a la calle a todos los que estaban enfermos, los ponían ahí en camilla, los ponían ahí en cama y los ponían sobre la calle solamente para ver si cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro caía sobre alguno de los enfermos. ¿Por qué? Porque cuando la sombra de Pedro tocaba a un enfermo, la enfermedad se iba. La unción y el poder del Espíritu Santo en los discípulos, la llenura del Espíritu Santo era tan genuina y era tan fuerte que afectaba su sombra, que afectaba lo que se percibía en ellos, que afectaba lo que salía de ellos. Y cuando la sombra de las personas llenas del Espíritu Santo tocaban a un enfermo, los enfermos eran sanados. Y de pronto esto empezó a correrse esta noticia en todas las ciudades. Y entonces el último verso, el 16, dice que traían enfermos, traían atormentados, traían personas con muchos traumas, con muchas heridas del corazón, traían personas con mal temperamento, alocados, traían personas que estaban atrapados por la maldad, por el vicio, por la opresión, y que todos estos que eran traídos de otras ciudades, todos, dice la Biblia, eran completamente sanos y libres. Era por ellos, era por los discípulos, era por los apóstoles, era porque Pedro estaba ahí y tenía una sombra especial. No, era porque ellos dejaban que la presencia del Espíritu Santo que los había llenado se manifieste, que actúe. La naturaleza de Dios, la naturaleza del Espíritu Santo no es de esconderse, no es de estar enjaulada, no es de estar atrapado. El Espíritu Santo no te llena para estar encasillado dentro de tu corazón. El Espíritu Santo no te llena para estar atrapado dentro de tus pensamientos. El Espíritu Santo no te llena para estar limitado dentro de tu cuerpo. El Espíritu Santo te llena porque el Espíritu Santo quiere manifestarse, quiere revelarse, quiere mostrarse, quiere actuar a través tuyo. Y eso es lo que pasaba en ese lugar. Por eso dice que todos los que tenían alguna necesidad eran completamente sanos y completamente libres. No era por las personas, era porque esas personas habían entendido la naturaleza del Espíritu Santo, habían entendido el propósito del Espíritu Santo, habían entendido el por qué somos llenos para que otros sean beneficiados, somos llenos para que otros sean bendecidos, somos llenos para que otros reciban. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces nos confundimos sobre la persona del Espíritu Santo y entonces algunos saben que tienen que ser llenos y ahí no tenemos ningún problema. Pero cuando oran, Espíritu Santo, llename porque quiero hablar en lenguas. Espíritu Santo, llename porque quiero profetizar. Espíritu Santo, llename porque quiero cantar mejor. ¿Sabes cuándo te va a llenar el Espíritu?
Seguí orando nomás, seguí orando, que el Señor viene pronto. Seguí orando, tranquilo. Nunca te va a llenar. Porque tu oración es para tu propio beneficio. Vos pensás que la llenura va a ser para favorecerte a vos. Y vos estás orando por una llenura que te haga, te beneficie y te ayude a vos. Y la llenura es para que a través tuyo bendiga a otros, sane a otros, afecte a otros, convenza a otros. Claro, ahora vamos a entendernos. Cuando vos ores para que el Espíritu Santo te llene con el propósito de que el Espíritu Santo afecte a otros y bendiga a otros, el Espíritu Santo siempre, siempre te va a llenar. Porque esa es voluntad de Dios, esa es la naturaleza de Dios, manifestarse. No esconderse en los templos, en la iglesia, en las personas, en los creyentes, sino manifestarse. Y entonces la naturaleza del Espíritu se manifiesta. Y cuando la naturaleza del Espíritu se manifiesta para bendecir a otros, ahí vos vas a ser bendecido. Cuando la naturaleza del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el bautismo, la plenitud del Espíritu Santo, a través tuyo afecte a otros, ahí es cuando vas a recibir lo que vos no oraste. Ahí es cuando vas a hablar en lengua, ahí es cuando vas a profetizar, ahí es cuando vas a servir, ahí es cuando vas a ser un mejor adorador, ahí es cuando tu carácter va a ser transformado. En el momento en que a través tuyo se manifieste, en ese momento es cuando vos sos afectado. En ese momento es cuando vos sos bendecido. En ese momento es cuando vos sos transformado, convertido. Entonces el problema es que si yo oro para mí, el Espíritu Santo no me va a llenar. Pero si yo oro para que a través mío se manifieste, en la manifestación, en la operación del Espíritu, ahí yo voy a ser bendecido aunque no lo pida. Ahí yo voy a ser llenado aunque no lo pida. Ahí yo voy a ser cambiado aunque no lo pida. Ahí todos los dones y todos los llamados y todos los propósitos de Dios van a ser cumplidos aunque yo no lo pida. Pero ¿se dan cuenta cuál es la pequeña diferencia? El Espíritu Santo quiere también bendecirnos a nosotros. Pero la bendición es cuando a través de nosotros Él se manifiesta. Entonces, ¿qué pasa con los creyentes debiluchos que no hablan del Espíritu Santo? O manifiestan el Espíritu Santo en su trabajo, o en su escuela, o en el barrio, o que ni siquiera manifiestan el Espíritu Santo cuando estamos juntos en congregación, en el pueblo. ¡Ay! ¿Qué va a decir el otro? Por miedo, por vergüenza, por prejuicio, por conceptos religiosos rígidos, por cosas que no son del Espíritu y que siguen siendo nuestras. Pero el Espíritu Santo es Dios y Dios nunca, pero nunca, nunca se va a esconder. Nunca se va a esconder. Eso ya lo aprendiste. Dios nunca se va a esconder. Dios cada vez que está, manifiesta, actúa. ¿Está? Y si el Espíritu Santo es Dios, entonces será la misma naturaleza. Nunca el Espíritu Santo es para que esté acá escondidito y que está acá guardado y que está acá conservado y que sea ese tesoro que en el tiempo no pudiste multiplicar, que sea ese talento que en el tiempo escondiste y no multiplicaste. Para los que tienen más conocimiento de Biblia entienden lo que estén diciendo. Porque Jesús enseñó esa parábola de aquel que recibió del Señor, del dueño talento y lo escondió, no sea cosa que lo pierde. En vez de negociarlo, en vez de activarlo, en vez de favorecerlo, lo escondió. Y cuando volvió el dueño le dijo, acá está, lo que vos me diste, lo escondí, lo guardé y te lo devuelvo tal cual que vos me lo diste. Y el Señor le dijo, siervo, necio, inútil. Y otras cositas más, ¿no? Que no. ¿Cómo hiciste esto? ¿No sabes cómo soy yo? ¿No me conoces? ¿No sabes quién es tu Señor? ¿Cómo que me devolvés lo mismo que yo te di? Sin haberlo negociado, multiplicado, manifestado. Miren, el Señor viene, ¿eh? Y
el Señor viene para ver qué hicimos con esto que Él nos dio. ¿Qué hiciste con esto? ¿Lo guardaste? Porque era tan lindo, tan delicado, tan precioso, tan glorioso que lo escondiste ahí para no perderlo. No. Bien. Déjeme que me adelante, porque tengo que adelantarme un ratito más. En el verso 32, dice ahí, en el mismo capítulo 5, porque estamos avanzando para seguir mostrando. Ahora vamos a retroceder, pero mientras tanto vamos avanzando. Y en el verso 32, mire la declaración que hacen los discípulos. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nosotros somos testigos. Y también el Espíritu Santo. Nosotros como persona testificamos y el Espíritu Santo también como persona testifica. Entonces el Espíritu Santo es una persona que manifiesta, que testifica, que da testimonio, que habla, que muestra y que muestra resultados de la fe, muestra beneficios de la fe. El Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Está hablando de cuando vos orás en obediencia, de cuando vos pedís en obediencia, de cuando vos te alineás a la voluntad de Dios, de cuando vos te alineás al propósito de Dios. Y entonces cuando te alineás con el propósito, plan, voluntad y deseo de Dios, entonces ahí dice el Espíritu Santo lo ha dado Dios a estos que están alineados con su propósito, su deseo, su voluntad. Entonces tenés que saber esto, si vos ya sabés que la voluntad y el deseo de Dios no es estar escondido ni guardado, sino mostrado, declarado, y que Él quiere testificar, y que Él quiere hablar, y que Él quiere actuar, entonces por esto más del Espíritu vas a tener, solamente por haber entendido eso, solamente por haber aceptado eso. Bien, entonces tenemos el primer punto, que cómo se manifiesta el Espíritu Santo como persona y cómo se manifiesta el Espíritu Santo a través de las personas que son llenados con maravillas, con unciones, con señales, con prodigios y milagros. Volvemos para atrás un poquito para entender, porque nosotros estábamos en el capítulo 4, verso 31, diciendo que todos habían sido llenados, ¿no? ¿Estábamos por ahí? Bien, vamos a ver el ejemplo. Y creo que como acá el texto hablaba bastante de Pedro, entonces vamos a tomarlo a Pedro como ejemplo de las personas que son llenadas del Espíritu Santo, para entender qué significa, hablar un poquito más de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, ya dijimos, lleno es sinónimo y significa lo mismo, lleno, bautizado, plenitud, unción, significa lo mismo. En el idioma bíblico espiritual significa lo mismo. Significa ser empoderado, ser ungido, ser llenado, ser bautizado. Podés intercambiar esas palabras y tiene el mismo significado espiritual, el mismo significado doctrinal. Entonces, no voy a leer todo esto, pero usted lo puede leer. Usted puede buscar ahí en Hechos capítulo 2, no lo vamos a leer todo, donde dice que Pedro estaba junto con alrededor de 100 y pico de personas que estaban ahí reunidas. Interesante porque el texto dice que esas personas estaban en el aposento alto, juntas, unánimes, en un mismo sentido, orando. Interesante esto, ¿eh? Y que cuando estaban en esa actitud, todos estos 100, recuerde que en el capítulo 1, de hecho, dice que dentro de esos 100 estaban los hermanos de Jesús, que antes no lo habían reconocido, ahora los hermanos de Jesús estaban ahí. La madre de Jesús, algunos le llaman la Virgen María, pero no podría ser la Virgen María si es la madre de Jesús. Hay un concepto ahí que choca, ¿cómo va a ser la Virgen María si es madre? Bien, pero María, madre de Jesús, también estaba dentro de ese grupo. Más los 11 apóstoles o discípulos que habían quedado, y muchos de los que habían recibido milagros y palabra de Jesús estaban ahí reunidos en ese tiempo. El texto bíblico dice literalmente así en Hechos capítulo 2, que de pronto, de repente, vino desde el cielo y que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo, incluido Pedro. Entonces Pedro también fue lleno del Espíritu Santo. Decir al que está al lado tuyo, fue lleno del Espíritu Santo.
Acordate que es el mismo Pedro que 3, 4 semanas antes era el mismo Pedro que dijo, no lo conozco a Jesús. Que 3 veces lo negó. Y que la última vez lo negó con maldiciones, con malas palabras. El texto dice así. Fíjese ahí en el Evangelio que dice que Pedro declaró maldiciones y malas palabras en la última de las negaciones, como para mostrar que no tenía nada que ver con Jesús, ni con los seguidores de Jesús, ni con la forma de hablar de Jesús. Entonces, para desprenderse de la forma de hablar de Jesús, hasta malas palabras declaró. Gracias, lo pateé 3 veces ya. Gracias. Ahora estoy más cómodo acá. Ahora, el texto dice así. Pedro estaba dentro de ese grupo ahora. El mismo que antes lo había negado, ahora estaba dentro de ese grupo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Lo llenó también a Pedro. Y cuando el Espíritu Santo lo llenó, no le dijo a Pedro, Pedro, ahora vamos a arreglar cuenta, porque ahora yo estoy adentro tuyo, así que vos sos el que lo negaste. Entonces de adentro el Espíritu Santo no lo peleó a Pedro. No. Pedro, tu situación, vos confesaste después que lo negaste, fuiste restaurado por el mismo Jesús resucitado, así que Pedro ahora sos lleno del Espíritu Santo. El mismo Pedro que negó, el mismo Pedro que se avergonzó en público, el mismo Pedro que lo negó a Jesús en el momento más difícil, que lo dejó solo a Jesús en el momento más difícil de su vida, cuando estaba solo e encadenado, lo escupían, le arrancaban los pelos a tirones, porque la Biblia dice así, mesaban la barba, le arrancaban los pelos de la barba a tirones. Cuando estaba en todo ese tiempo de tortura, Pedro dijo, no quiero saber nada, ni sé quién es. Ahora, Hechos capítulo 2 dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, igual que los otros 100, igual que la madre de Jesús y los hermanos y todos los que estaban ahí. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero dice que de pronto la gente empezó a reunirse ahí, por el alboroto, por el ruido, así que ser lleno del Espíritu Santo no es una cosita disimulada, no es una cosita así calladita, no es una cosita así muy religiosa, ser lleno del Espíritu Santo es alboroto. Y la Biblia dice que por el alboroto de que todos fueron llenos del Espíritu Santo empezó a venir gente, empezó a venir gente, empezó a venir gente, y entonces Pedro agarró y salió a la puerta de esa casa donde él había sido llenado, posiblemente se haya parado en la terraza de esa casa, en el aposento alto, la terraza, y entonces Pedro ahí predicó por primera vez. No solamente que predicó a Jesús, el que antes se había negado, no solamente que predicó de quién era Jesús, que lo habían crucificado, que era injusto lo que habían hecho, predicó que Jesús ahora estaba vivo, que había resucitado, y predicó que todo el Espíritu Santo que había venido era como consecuencia de Jesús. Para hacerla corta, la Biblia dice que 3.000 personas se convirtieron esa misma tarde cuando Pedro predicaba. Digo esa tarde porque la Biblia dice a las 3 de la tarde. Pedro dice, no, esto no está lleno de mostos, son como las 3 de la tarde, ¿cómo va a estar lleno de...? Así que por ahí a las 4 de la tarde, Pedro estaba ahí predicando y 3.000 personas se convirtieron. ¿Qué es lo que cambió en Pedro? Simplemente ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo único que cambió. Ahora, la cuestión no es tampoco ser lleno del Espíritu Santo, sino que ahora viene el punto fuerte del postre de lo que estamos predicando. Ahora viene la parte fuerte. Pedro se mantuvo lleno del Espíritu Santo. El texto dice que unos días después iba Pedro con Juan, 3 de la tarde también, no sé por qué les gusta ese horario, a orar ahí a la iglesia, 45 grados en Jerusalén, y cuando decía que iban al templo, iban a orar abajo del patio, en el patio del templo, no era que se metían en la sombra del templo, porque en el templo no lo dejaban entrar. Estos habían creído en Jesús, no podían entrar más al templo de Jerusalén. Así que cada vez que ellos iban al templo, en realidad iban al costado del templo, iban al patio, y en ese patio se juntaban a orar, y en ese patio se juntaban a predicar, y en ese patio se juntaban a hablar acerca de Jesús. Y cuando estaban por entrar junto con Juan en ese patio, había uno que estaba mendigando. 40 años, dice la Biblia, que tenía de edad, y que había nacido totalmente lisiado, paralítico. Entonces Pedro le dice, mirá, vos nos estás pidiendo una limosna, nosotros no tenemos
un peso, no tenemos nada, veníamos a la oración, no veníamos a dar la ofrenda. Hay algunos que dicen eso cuando pasan la ofrenda. Yo vine al culto, no venía a dar ofrenda. Pero es otro tema. Ahora, la cuestión es que Pedro y Juan dijeron ahí, no tenemos para darte lo que vos estás pidiendo, que es una limosna, pero sí tenemos para darte lo que nosotros tenemos. Así que en el nombre de Jesús le dio la mano, y cuando le dio la mano, le transfirió, le impartió, le dio lo que él tenía. Entonces Pedro declaró, lo que tengo te doy, y después impartió a través de un estrechón de manos, ahí impartió lo que él tenía, y en el momento entonces dice que se levantó. Imagínense una persona cómo estaría mal, deformado, las piernas, los pies, nunca había caminado. Y el texto dice que en el momento se levantó. Entonces no solamente que esa persona recibió sanidad, sino que el Espíritu Santo entró en esa persona para hacer un milagro creativo. Más allá de sanarlo de su dolor, más allá de eso, creó en el momento músculos, creó en el momento la capacidad de estar parado, creó en el momento de enderezar sus piernas que estarían todas tullidas, torcidas, debilitadas, solamente hueso y piel, porque nunca había caminado, y ahora de pronto, porque el Espíritu Santo había entrado en esta persona a través de Pedro, no solamente estaba recibiendo sanidad, estaba recibiendo un milagro creativo, estaba recibiendo restauración, estaba recibiendo lo que la vida no le dio y no recibió desde el nacimiento, ahora lo está recibiendo a través de un nuevo nacimiento espiritual, a través de Cristo. El Espíritu Santo a través de Pedro estaba impartiendo semejante milagro. Así que cuando después dice que por la sombra de Pedro se zamara la gente, ¿qué le va a sorprender eso? Si más sorprendente era este otro milagro que había pasado antes todavía. Ahora la historia dice que Pedro no solamente fue lleno, que predicó y 3.000 se convirtieron. Pedro permaneció lleno y después sanó a este paralítico. Pedro permaneció lleno. Pero la Biblia dice en el capítulo 4 que estamos leyendo que los religiosos lo metieron preso a Pedro. ¿Por qué? Por haber sanado a este paralítico y por haber predicado, y que 3.000 ahora se habían convertido a Cristo. Entonces a veces el lleno del Espíritu Santo no significa viento a favor, no significa viento de cola, que significa adelantar y avanzar rápido. A veces el lleno del Espíritu Santo significa enfrentar estructuras sociales, enfrentar estructuras de gobierno, enfrentar estructuras religiosas, enfrentar estructuras familiares. Y significa ser lleno del Espíritu Santo, estar preparado por el Espíritu Santo para romper todo esto que la sociedad, que la naturaleza, que la religión, que las personas han naturalizado y han aceptado como esto está bien. El Espíritu Santo dentro tuyo dice: tenés que romper esta forma de pensar, tenés que romper esta moda, tenés que romper esta religiosidad. Adentro tuyo, desde adentro tuyo, el Espíritu se manifiesta para crear y establecer nuevos designios de parte de Dios, para establecer en la tierra lo que Dios ha establecido en el cielo, para bajar a la tierra todos los lineamientos del cielo. Pero para eso hay que romper y destruir y deshacer. El profeta Isaías y Jeremías, antes de empezar su ministerio, recibieron del Espíritu Santo. Ustedes primero tienen que destruir, primero tienen que arrancar, primero tienen que derribar, y después de eso entonces tienen que plantar algo nuevo, tienen que edificar algo nuevo, y tienen que hacer una cosa nueva de parte de Dios. Pero no hagan cosa nueva sobre una base, sobre un cimiento, sobre una costumbre, sobre una forma de pensar que está completamente mal. Eso tiene que ser desarraigado para poder establecer lo nuevo. Y entonces ahí estaba el texto que leímos nosotros, y si no lo leímos, lo leo ahora, porque por ahí no lo leí. Y ya cierro. Algunos esperaban que yo diga ya termino, todavía no termino, ya cierro. Ahí en el capítulo 4, en el verso 13, yo le dije la consecuencia de la sanidad. Entonces
viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, del vulgo, significa vulgares, sin conocimiento, sin estudio, sin escuela, se maravillaban y ahora sí les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. El verso 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo, para que no hagan de aquí en adelante a hombre, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamaron, les intimaron que en ninguna manera enseñasen del nombre de Jesús. Verso 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales y sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Verso 29, y ahora, Señor, están orando, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable tu palabra. Entonces, por hacer lo bueno, no siempre te van a estar aplaudiendo. Por hacer la voluntad de Dios no siempre es un camino de rosas. Por hacer el deseo de Dios e implantar y establecer y manifestar la presencia de Dios, no es que vas a recibir galardones acá en la tierra. Todo eso va a ser allá arriba. Entonces, muchas veces manifestar la plenitud del bautismo y la presencia del Espíritu Santo significa chocar contra un sistema, chocar contra un diseño del maligno, chocar contra fundamentos maliciosos establecidos en esta humanidad que nosotros vivimos, chocar contra el concepto de lo que enseñan, de lo que acepta. Pero ese choque es propósito de Dios, para derribar eso que está mal y para establecer lo bueno. Entonces acá Pedro, lleno del Espíritu Santo, junto con los otros discípulos, se juntaron y dijeron, fueron a un lugar y se juntaron y dijeron: miren, muchachos, les vamos a cantar esto. Nos metieron en la cárcel, tuvimos toda la noche, nos amenazaron, nos dijeron que no hablemos más en el nombre de Jesús, que no prediquemos más, se pone en riesgo nuestra familia, nos pueden meter preso otra vez. Y le voy a decir un detalle más, por las dudas, que a usted le quede claro. Estos religiosos que estaban ahora amenazando a Pedro y a los discípulos diciendo: ustedes no prediquen más, son, ¿quiénes son? Los mismos que mataron a Jesús unos meses antes. Es el mismo grupo, el mismo Sanedrín, los mismos sacerdotes que procuraron y destinaron y destruyeron a Jesús y lo enviaron a la muerte a Jesús a través de Pilato, del gobierno romano. Estos mismos son los que ahora, unos meses después, le están diciendo: Pedro, muchachos, ustedes no pueden hablar más en este nombre. Entonces no era una situación simple. Y Pedro conocía quiénes eran, y los discípulos sabían quiénes eran. Pero cuando ellos fueron amenazados, no hablen más en este nombre, ellos se reunieron y lo primero que hicieron fue poner delante de Dios esta situación. Me prohibieron, pongo esta prohibición delante de Dios. Hay una puerta que se cierra, pongo esta puerta delante de Dios. Hay impedimento, pongo este impedimento delante de Dios. Todo impedimento, toda duda, todo obstáculo, toda puerta que se cierra, toda falsedad humana, religiosa, todo poder que quiera destruir tu fe, que quiera limitar tu fe, que quiera destruir tu relación, tu comunión con Dios, toda fuerza sobrenatural que quiera influir para que se limite la presencia del Espíritu Santo adentro tuyo, todo eso tiene que ser puesto delante de Dios, porque lo que el Espíritu Santo me enseña es que yo dependo de Dios y no tengo fuerza en mí mismo para soportar, no tengo fuerza en mí para hacerme el valiente y para hacerme el que yo puedo, para hacerme el que yo hablo, para hacerme el que yo sigo adelante. No tengo nada de esa capacidad. Entonces cada vez que haya una oposición o contrariedad, eso lo vuelco delante de Dios, no me lo guardo, no me lo quedo, lo
entrego delante de Dios y la mejor manera de entregarlo es en oración, en clamor, en humillación. Y ahora, Señor, este problema no es mío, es tuyo. Vos me mandaste a predicar, surgió este problema es tuyo, Dios. Esta situación es tuya, Dios. Esto que me está pasando es tuyo, Dios. Y una vez que yo entrego eso, entonces Dios se hace cargo de eso. Y el texto dice ahí que ellos dijeron, Señor, mira sus amenazas. Señor, te entregamos todas estas amenazas. Y Señor, ayúdanos y haznos dignos para que nosotros sigamos predicando tu palabra. Lo dijeron para que nosotros podamos tener fuerza y tener coraje y ser valientes. No. Señor, para que nosotros sigamos haciendo tu voluntad. Para que sigamos cumpliendo tu designio. Para que sigamos hablando de Jesucristo y a través de Jesucristo. Verso 30. Segundo, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos oraron por dos cosas. La primera, nosotros queremos hablar de Jesucristo. Queremos predicar de Jesucristo, queremos evangelizar, queremos enseñar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque queremos testificar de Jesucristo. Señor, mientras nosotros hablamos de Jesucristo, que vos extiendas tu mano para que después que hablamos de Cristo vengan maravillas y milagros y sanidades. Ellos oraron. Y no oraron, Señor, que primero vengan maravillas y que después prediquemos. No. Que primero nosotros hagamos lo que tenemos que hacer para que segundo Dios haga lo que Él sí prometió que Él va a hacer. Entonces ese es el orden que no puede cambiarse. Yo tengo que hacer lo que Dios me dijo que tengo que hacer y después Dios va a respaldar haciendo lo que Él prometió que Él va a hacer. Principio doctrinal, no puede cambiarse. Ellos oraron en algún momento, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Señor, bautízanos con tu Espíritu Santo. Señor, fortalécenos con tu Espíritu Santo. Para nada. Lo único que oraron, nosotros vamos a predicar y mientras predicamos, Señor, que vos sigas haciendo maravillas y milagros. ¿Cómo responde Dios? Y cerramos con el primer texto que leímos y ahora sí termino. En el 31 dice que después que oraron de esa manera, verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y consecuencia hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y consecuencia que no está en la Biblia, después de que ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios, las maravillas y los milagros siguieron, porque están escritos más adelante en el capítulo 5. No pidieron, llénanos con tu Espíritu Santo, pidieron, Señor, queremos predicar tu palabra porque para eso estamos. Queremos ser tus testigos, para eso estamos. Y como ellos oraron de esa manera, ¿Dios qué hizo? Los llenó con el Espíritu Santo. Los llenó con el poder, los bautizó otra vez. Entonces, resumimos. Pedro fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés. Se quedó lleno y predicó la palabra y se convirtieron 3.000. Se quedó lleno y ministró y le dio una palabra para levantar a un paralítico y le impartió. Se quedó lleno y lleno del Espíritu Santo habló frente a estos gobernadores que lo amenazaron. Se quedó lleno y lleno fue la presencia de Dios en oración. Señor, mira sus amenazas. Estaba lleno. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Lo volvió a llenar otra vez. Entonces el tema es ser lleno del Espíritu Santo. Si quiere venir alguien de alabanza. Ser lleno del Espíritu Santo es para ministrar, es para testificar, es para hablar con denuedo, evangelizar, anunciar a Cristo.